8:45 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos anunciarles, tenemos previsto un diálogo con un reconocido internacionalista, escritor, periodista, Jorge Ortiz García, para hablar sobre el conflicto israelí y Hamás. Los datos cambian momento a momento. Daban cuenta esta mañana que la ofensiva que lanzara el grupo islamista palestino Hamás ha causado al menos 800 muertos, 2.500 heridos, y hay días Israel reportó estos 800 muertos y más de 2.500 heridos. En Gaza, 560 muertos y 2.900 heridos. Entre los muertos y heridos hay latinoamericanos que estaban en la zona desde el inicio del último ataque islamista a Israel. Hay decenas de ciudadanos extranjeros que han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada por el grupo islamista palestino Hamás contra Israel, que, como decíamos, ha dejado este saldo lamentable en este enfrentamiento. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que a cargos electos del sur del país, que la guerra que Israel libra contra la organización islamista Hamás en Gaza va a cambiar el Oriente Próximo y que los actuales bombardeos son solo el principio de un proceso mucho más largo. ¿Cómo ve Jorge Ortiz esta situación compleja y difícil, esta reactivación del enfrentamiento en esa zona? Buen día, Jorge. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que nadie lo esperaba, especialmente no lo esperaba el ejército de Israel, que fue evidentemente encontrado absolutamente desprovisto, impreparado, algo insólito, porque se tenía por seguro que los servicios secretos israelíes, el Mossad en especial, era el mejor servicio secreto del mundo, el más eficiente y el más bien informado del mundo. Además, está claro que el ejército no estaba preparado para resistir una invasión de esa naturaleza. Las razones por las cuales el movimiento islámico Hamás atacó esta vez son bastante claras, ¿no? Había una situación geopolítica internacional en la que Israel estaba tejiendo una red de alianzas que lo hubiera reforzado, y entonces era un momento de crear una situación de conflicto en el Oriente Medio, de manera que fracase ese interés de Israel por ampliar sus alianzas, y por eso fue el ataque. Lo que nos espera, supongo, es una larga guerra en que Israel tratará de terminar para siempre con el movimiento Hamás. Ahora, eso va a tener un costo enorme, el tratar de liquidar a Hamás. Va a ser enorme de cómo hemos empezado. Va a tener un costo enorme, no cabe la menor duda. Es evidente que va a haber una ocupación por tierra de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un lugar donde en 365 kilómetros cuadrados viven casi 2,5 millones de personas. Es un lugar excesivamente abigarrado, en que la gente viva muy amontonada. Además, la provisión de servicios básicos depende totalmente de Israel. Israel ya cortó los servicios de electricidad, de agua, de combustibles, de internet. Entonces va a ser una situación insoportable para la población de Hamás, de Palestina, de los palestinos de la Franja de Gaza. Y obviamente, pues el movimiento Hamás va a estar también bajo una muy fuerte presión política de su gente para tratar de resolver esto en el más corto tiempo posible. Israel entrará pues con toda la fuerza, con toda decisión, y tratará de extirpar el movimiento Hamás. El problema es que ¿cuál va a ser la reacción de los otros países árabes? A lo mejor vuelven a aislarlo a Israel como lo aislaron desde la independencia israelí en 1948, o
incluso puede haber un levantamiento en el otro lugar, en el otro sector autónomo palestino que es Cisjordania, e incluso puede haber algún tipo de revuelta en Jerusalén, donde obviamente viven miles de árabes, muchos de ellos palestinos, que por supuesto van a sumarse, van a solidarizarse con los palestinos que están en este momento en la Franja de Gaza. En todo caso, el movimiento Hamás tiene un control político muy firme de la Franja de Gaza, y además, pues por su resistencia armada, se lo ve como el movimiento que sí está plantándole cara a Israel, mientras los otros países árabes no han tenido ninguna capacidad desde el año 48, es decir, 3/4 de siglo, de plantarle cara a Israel y de afectarle en su control de la región. Israel también, Jorge, se juega el control en esa zona, y si no trata de imponer como ha sido su decisión, va a ser una guerra larga. Sí, probablemente sea una guerra larga, bueno, entendiéndose por larga lo que duran las guerras en el Oriente Medio, ¿no? Recordemos que la guerra del Yom Kippur duró 2 semanas, la guerra de los 6 días duró específicamente 6 días, la única guerra larga fue la de la independencia del año 48-49, que duró 14 meses. Esta seguramente va a ser una guerra corta. El problema es el riesgo de ampliación. El riesgo de ampliación existe. Es posible que Hezbollah, el movimiento de resistencia islámica chiita, es decir, financiada, auspiciada, armada por Irán, intervenga. El movimiento Hezbollah tiene una capacidad militar mayor ciertamente que Hamás. Su líder, Hassan Nasrallah, es un hombre muy carismático, muy vinculado con Irán, y obviamente pues Nasrallah va a estar bajo presión de su gente para que intervenga en ayuda, en asistencia de los palestinos de la Franja de Gaza y de sus coidearios de Hamás, a pesar de que el uno es un movimiento chiita, el otro es un movimiento sunita, es decir, los dos sectores del Islam, pero evidentemente va a haber presiones. Si Hezbollah interviene, es posible que después de que intervenga Hezbollah también Irán se sienta tentado a dar algún tipo de ayuda militar directa a Hezbollah, caso en el cual el conflicto en Oriente Medio se prolongaría y a lo mejor hasta se extendería. Claro, en este escenario, Jorge, si interviniera Hezbollah, Irán, ¿cuál va a ser la mirada internacional? ¿Qué puede decir Estados Unidos? ¿Qué pueden decir las potencias? ¿Qué va a decir China? Bueno, creo que China tiene actualmente en el mundo un papel de no meterse en los conflictos. Ellos tienen sus propias metas trazadas, llegar a ser la primera potencia del mundo en el 2030, o en el peor de los casos en el 2050, y para eso han evitado involucrarse en otros conflictos. No se involucraron ni siquiera en el conflicto de Ucrania, a pesar de las evidentes presiones del presidente Vladimir Putin para que China apoye el esfuerzo militar ruso en Ucrania. No creo que intervenga. Y creo que Rusia tiene suficiente problema en Ucrania como para que también el presidente Putin quiera meterse. Más bien el problema es para los Estados Unidos y las potencias occidentales, porque es evidente que Israel no puede sostenerse solo y que necesitará un apoyo muy significativo, como hubo hace exactamente medio siglo en la guerra de Yom Kippur. Un apoyo muy significativo de las potencias occidentales, empezando con los Estados Unidos. Y las imágenes de soldados israelíes usando armas americanas para destruir las bases de Hamás, lo cual significará una enorme mortandad también de palestinos, muchos inocentes, no vinculados a ningún tipo de milicia, pues afectará muchísimo la imagen del Occidente en el mundo, en un momento en el que la Guerra Fría entre el Oriente y el Occidente, entre los Estados Unidos y China, entre las democracias liberales y los autoritarismos socialistas, pues se está recrudeciendo cada día más. Netanyahu dijo que este es el comienzo nomás de estas acciones de respuesta a Hamás. ¿Hasta dónde puede ir esto? Y yo creo que esto derivará en una ocupación militar de la Franja de Gaza, y quién sabe también si de Cisjordania.
Yo creo que tratarán de eliminar para siempre al movimiento Hamás. Tratarán de que no haya un cuadro, un militante, un combatiente que quede vivo o que quede libre, y eso requerirá una batalla calle por calle, casa por casa en la Franja de Gaza, que, como te decía antes, Miguel, es un lugar muy estrecho, muy apretado, en que casi 2,5 millones de personas viven en 365 kilómetros cuadrados. 365 kilómetros cuadrados, además que hoy y desde ayer están sin agua, sin luz, sin combustible, sin asistencia de comida, sin internet, es decir, viviendo en situaciones absolutamente precarias, y donde además, aparte de los combatientes, que son varias decenas de miles, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hay enfermos. Ahora, el papel de Estados Unidos, Jorge, que empezó el fin de semana a enviar ayuda militar a Israel, incluso anunció que iría hacia el Mediterráneo su portaaviones Gerald Ford. Uh-huh. Claro, y los Estados Unidos tienen un compromiso con Israel muy fuerte, además en una región, todo el Oriente Medio, en el que hay un bastante arraigado sentimiento antiamericano. Los Estados Unidos saben que Israel es su aliado más fiel, más constante, más invariable, y entonces el apoyo a Israel pues será total. Hace 50 años, en la guerra de Yom Kippur, pues también las Fuerzas Armadas israelíes fueron agarradas de sorpresa, incluso las tropas egipcias, las tropas sirias cruzaron el canal de Suez, avanzaron por las alturas del Golán, en un momento en que hubo un momento en que pareció que Israel había colapsado y que iban a ser derrotados, exterminado el Estado de Israel y el pueblo judío lanzado a la diáspora otra vez, como ocurrió en el año 70, en los tiempos del Imperio Romano. Y en ese momento los Estados Unidos armaron un puente aéreo masivo en el que asistieron con aviones, con tanques, con todas las armas modernas que hace 50 años estaban en los arsenales norteamericanos, para permitirle a Israel reaccionar. Y esa reacción fue tan contundente que después de haber perdido una semana en que sufrieron derrota tras derrota, en la segunda semana dieron vuelta a la guerra y terminaron derrotando a la coalición de países árabes. Los Estados Unidos lo hicieron esa vez, lo harán otra vez, lo harán cuantas veces sea necesario, aún a costa del prestigio, del nombre, de la respetabilidad internacional de los Estados Unidos. ¿Y qué pudiera hacer, Jorge, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Nada de nada, porque probablemente pues se planteará ahí una condena al movimiento Hamás, y habrá países, especialmente Rusia, pues que harán un veto, y cuando se plantee una condena a Israel por su retaliación contra los palestinos, el derecho de veto lo aplicarán los Estados Unidos. La comunidad internacional, más que a través de estos órganos multilaterales, puede incidir en el conflicto mediante una opinión pública masiva que pida que se resuelva este conflicto en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de bajas posibles, para evitar que la región se inflame. Es una región altamente inflamable, con mucha concentración de países y de personas en muy cortas áreas, y por lo tanto el peligro de inflamación es muy cierto, muy grande, muy cercana. Cualquier chispa puede incendiar la pradera. Por lo tanto, todas las partes involucradas tienen que ser muy prudentes. El movimiento Hamás ya no fue prudente. Esperemos que Israel, en su respuesta, que va a ser enérgica, además de enérgica, no sea imprudente y no genere una reacción internacional que pueda ampliar el conflicto. Ahora, esta situación, Jorge, no pudiera profundizarse aún más cuando hay centenares de retenidos por el grupo Hamás. Si viene una acción agresiva, contundente de Israel, van a comenzar lo que se han acostumbrado a matar públicamente a los retenidos, lo cual complicaría la situación. Sí, complicaría la situación mucho, seguramente la estrategia de Israel, porque ya la han utilizado en otras ocasiones. Fue algo que, sobre todo Moshe Dayan, quien fue ministro jefe del ejército de Israel y después ministro de Relaciones Exteriores, elaboró una doctrina de prevención que incluía eso, ¿no? Hacer temer a los países, digamos, enemigos o adversarios de Israel,
la fuerza de una retaliación de manera que no intervengan. Creo yo que la estrategia, y les he oído a algunos especialistas militares que dicen que probablemente la estrategia norteamericana será, israelí será causar la mayor cantidad de daños posibles al movimiento Hamas, a todas sus infraestructuras, sus centrales, sus bases y obviamente su militancia. De manera que el pueblo palestino, el pueblo que está ahí en la Franja de Gaza, les presione para que liberen a los secuestrados. Lo hará Hamas, parece altamente improbable. Está claro pues que Hamas, que su líder Ismail Haniyeh es un hombre que está muy resuelto al combate. Está claro que este ataque lo prepararon al menos 2 años, eso dicen los expertos militares, que toma la preparación de un ataque de esta magnitud, y por lo tanto deben tener una voluntad de combate muy marcada. Además, había un momento geopolítico muy importante. Israel estaba a punto de cerrar un acuerdo de gran alcance con Arabia Saudita, con la gran potencia del Islam sunita, para tratar de contrarrestar la creciente influencia y la permanente agresividad de la mayor potencia del Islam chiita, Irán. Esa rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, que también mantienen vivo el Oriente Medio, pues este momento podía tener un movimiento importante de piezas de ajedrez, porque si Israel lograba este acuerdo con Arabia Saudita, se aislaba a Irán, que era un objetivo tanto de Israel como de los Estados Unidos, sobre todo por la presunción de que Irán está a punto de tener sus bombas atómicas, y con bombas atómicas, claro, pasa a otro nivel su poder y por lo tanto su amenaza. Entonces, probablemente Hamas, alentada por Hezbollah y alentada por Irán, probablemente, pues hicieron este ataque para volver a aislar a Israel en el Oriente Medio, para que los otros países árabes, empezando por Arabia Saudita, sientan que no es el momento de llegar a ningún entendimiento con Israel y lo aíslen, con lo cual Irán habría salvado esta situación difícil en que se estaba convirtiendo este movimiento entre israelíes y sauditas. Bien, seguiremos hablando de este tema en desarrollo. Muchas gracias a Jorge Ortiz, un reconocido internacional y escritor. Jorge, muy amable. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, en Exa FM ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Un feliz martes a todos. Feliz inicio de semana laboral. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo? ¿Con qué frecuencia ves crecer tus ventas? ¿Con qué frecuencia impactas a tu audiencia con tu publicidad? En esta frecuencia te ayudamos a que ocurra con más frecuencia. Exa FM 92.5 en Quito, 89.